El viernes pasado, aquí se lo comentamos en tiempo real, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en su conferencia matutina un análisis de los espacios de opinión de 8 periódicos. Y la conclusión que él sacó a partir de este análisis es que la enorme mayoría de las columnas y espacios de opinión pues lo atacan a él y a su gobierno y pues con base en eso repitió algo que ha venido diciendo desde hace mucho tiempo, que él es el presidente más atacado de los últimos 100 años, cosa en la que se ha comparado con Francisco I. Madero. A raíz de eso, Luis Estrada, director general de SPIN, Taller de Comunicación Política, con quien hemos hablado muchas veces en este espacio y que hace un extraordinario análisis estadístico y analítico de la conferencia mañanera, pues hizo un análisis de las columnas publicadas al 24 de septiembre en los años número 2 de los sexenios de los presidentes anteriores, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para compararlos con este sexenio y ver si realmente el presidente López Obrador es el presidente más atacado de los últimos 100 años. Luis, te saludo, gracias por estar con nosotros, buen día. Al contrario, Pascal, gracias por la invitación, muy buenos días. Pues replicamos el análisis del presidente López Obrador y resulta pues como una más de las que dice durante las conferencias de prensa que no es cierto que él es el presidente más atacado. ¿Quién fue más atacado que el presidente López Obrador? Fíjate, y nada más en un solo día, Pascal, es decir, el mismo día que el presidente analizó, que escogió porque pues alguien le sugirió y dijo el 24 de septiembre, ok, sí. Ese mismo día nosotros lo replicamos, buscamos las columnas de esos días y en el segundo año para que fuera exactamente a la misma altura de los gobiernos, tanto del presidente Peña como del presidente López Obrador. Y el presidente Felipe Calderón. El presidente López Obrador dice, mostró que 2 de cada 3, 66% de las columnas de ese día fueron negativas. Sí. López Obrador. Felipe Calderón en 2008 tuvo 61% de columnas negativas, prácticamente igual. Y el presidente Peña, 73% de columnas negativas. Es decir, que en el mejor de los casos, el presidente López Obrador está igual que el presidente Calderón y que el presidente Peña. Nada más que, justo el 24 de septiembre, en el caso del presidente Peña, fue 2 días antes de Ayotzinapa, el punto de quiebre de la opinión pública para el presidente Peña, y después de ahí imagínate cómo se fueron las columnas. Y en el caso del presidente el presidente Felipe Calderón, fue pues justo antes de que empezara realmente la violencia grave en el combate al crimen organizado. Bueno, y también pues entramos en el terreno de lo subjetivo, de qué es una columna positiva, negativa y neutra. Y te voy a poner mi propio ejemplo, porque entiendo que el ejercicio se hizo sobre las columnas de ese día, no las columnas de días anteriores o de meses anteriores. Como tú sabes y la audiencia sabe, yo publico una columna de lunes a viernes en el periódico Excelsior. Ese día yo escribí sobre la historia de cómo México se opuso en los años 30 a la invasión de Italia, entonces dirigida por Mussolini, a Etiopía. Y básicamente en eso consistió la columna y pues fue catalogada de negativa. Exacto. Creo que parte del grave problema, no solo de este análisis que el presidente López Obrador, independientemente que lo ha hecho una persona que trabaja con él y que dice que no tiene un equipo sofisticado de comunicación y que pues haya gastado un peso o mucho dinero en hacer este análisis, que son recursos públicos y que lo presenta en la conferencia de prensa con el escudo, la bandera desde Palacio Nacional, en su calidad de jefe de Estado, en fin. Creo que, independientemente de eso, no muestra la metodología. Entonces, al no saber cuál es el criterio que se utiliza, nosotros hicimos pues prácticamente lo mismo. Es decir, nosotros vimos lo que a nuestro entender, desde el punto de vista de habla bien o mal del gobierno, critica al gobierno o no, eso se cataloga como negativo. Ahora, una columna negativa de la prensa no está mal. Tú sabes, Pascal, y lo has vivido. Tú llevas muchos años en esto. La prensa en México ha pasado por un camino muy difícil en términos de la transición democrática del país para que justamente pueda escribir con libertad y criticar al gobierno en turno. Antes
pero antes me refiero cuando López Obrador era funcionario del gobierno, en los 80s, 70s, eso era muy complicado, era peligroso. Ahora está bien que los medios de comunicación sean un actor que mantenga al gobierno siempre monitoreado y vigilado. A ver, cuando asesinaron a Manuel Buendía, el presidente López Obrador trabajaba en el Instituto Nacional del Consumidor, si no me fallan los cálculos. Así es, más o menos, en los 80s, ¿no? En los 80s, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, nada más por hablar de la peligrosidad que entonces era escribir pues columnas críticas. Y también creo que valdría la pena agregar, Luis, que cuando el presidente López Obrador estaba en la oposición, pues él veía muy bien que hubiese periodistas que criticaran al gobierno. Por cierto, algunos de ellos son los mismos que lo critican a él hoy. Así es, han cambiado nada más de periódico porque replicamos el análisis en los mismos 7 periódicos. En realidad el presidente incluyó 8 porque el Heraldo no existía en 2014 y en 2008, sí. Pero son los mismos, han cambiado de periódico. Pero imagínate, ¿cómo crees que eran las columnas de Miguel Ángel Granados Chapa en 2008 o de Germán Dehesa o del propio Pablo Iriart en 2014? Siempre ha sido una función relevante, te diría yo, de la prensa, estar al tanto de lo que hace el gobierno, porque es sí. Los que pueden documentar lo que está haciendo el gobierno, bien o mal, y el gobierno más bien no es culpa entonces de los medios, el gobierno más bien ha tenido un error que me parece que es haber generado tanto ruido en las conferencias sí. como para dejar de lado sus logros. Pues Luis, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros para compartir este análisis, te mando un abrazo. Al contrario, Pascal, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días.